Buenas tardes a todos. Siempre un gusto poder estar aquí con ustedes y poder escudriñar temas de la palabra que nos puedan ser de utilidad. Una luz. Definitivamente las personas, tanto a personas como a cosas, según diferentes criterios, ¿verdad? Y hay un concepto que a mí me llamó la atención en cuanto a esto de darle valor a cosas o a personas. Y ese concepto dice así: el ser humano es el único que tiene el derecho de dar valor a las cosas. Tiene la potestad de decidir qué tiene valor y qué tipo de valor tienen los seres y los objetos. Me pareció interesante, ¿no? Que usen palabras como tenemos esa potestad de decidir el derecho y de dar valor a las cosas. Y bueno, en ese sentido, yo pensaba en el valor que le doy a ciertos objetos. Y por darles un ejemplo, yo pues recuerdo en mis años de estudiante de arquitectura, cuando los planos todavía los hacía más, muchísimas horas de trabajo a cada plano. Estos planos se convirtieron para mí en objetos muy valiosos. A la fecha los guardo, porque invertí horas de mi vida, horas de mi sueño en esos planos. Así que los tengo, para mí son de enorme valor, son de mi vida. Y yo me imagino que a ustedes les pasa igual con las cosas a las que ustedes les dedican un esfuerzo, un tiempo especial, son importantes. El diccionario dice que valor es el resultado de la interpretación que hace el sujeto de la utilidad, el deseo, la importancia, el interés o la belleza del objeto. Entonces, cada quien interpreta según lo que ha invertido en ello, según lo que significa ese objeto o esa persona para uno. Y ahí le da un valor. Y con esto como base, yo le voy a dar el título de esta reflexión de hoy. Fue tomado directamente en la carta del apóstol Pablo a los filipenses. El título es El valor incalculable de conocer a Cristo. Solo el título me encantó cuando lo leía en Filipenses capítulo 3. Y yo digo, ¿cuánta verdad hay en esta frase cortita, verdad? El valor incalculable, me fascina esa palabra. El apóstol resume esta verdad fundamental en 5 palabras, y es que conocer a Cristo es tan increíble que no hay manera de calcular su valor. En todo lo que podemos valorar, el conocer al Señor debe ser algo supremo para nosotros. Ahora bien, Pablo en esta carta da unos lineamientos que nos van a ser de utilidad para que podamos evaluar el valor que nosotros le estamos dando a ese conocimiento de Cristo, que nos ayude para comparar, para darnos una idea. Y pues vamos a la palabra para ver estos detalles y quiero darles un contexto, el contexto de esta carta de Filipenses, unos detalles que estuve buscando. Para empezar, por ejemplo, esta carta se cree que fue escrita cuando Pablo estaba preso en Cesarea y la envió por medio de Afrodito a los hermanos de la iglesia en Filipos. Y Filipos era una colonia romana. Esa colonia fue escogida para albergar a veteranos de la guerra del imperio, y esto le dio una posición política especial ante Roma. También leí que por ser una colonia era considerada como un pequeño trozo de la misma Roma. Su lengua común era el latín, como en Roma, y Roma controlaba la administración local, el régimen de impuestos y otros muchos aspectos de la vida pública. También muchos de los oficiales romanos tenían el mismo título que se daba en la misma ciudad de Roma. También ahí en Filipos, en cuanto a recursos económicos, había en las cercanías minas de oro y plata, y esto había convertido a Filipos en un gran centro comercial en ese mundo antiguo. Y como valor histórico, esta ciudad fue fundada por Filipo de Macedonia, que era el conocido conquistador Alejandro Magno. Así que esta ciudad de Filipos, a quien Pablo manda esta carta, si ven, tiene unas circunstancias y unas características bien particulares. Era una ciudad privilegiada y en general sus habitantes eran, digámoslo así, unos ciudadanos de élite, y por tal razón tenían motivos para sentir orgullo de estar ahí, de vivir en esta ciudad de primer mundo, una ciudad que era considerada
un trocito de Roma. Y le daban mucho valor a estos beneficios que recibían de Roma. Ser ciudadano en Filipos era como un ciudadano romano y eso era de enorme valor en el imperio. Y en este contexto viene Pablo y les dice, no, nada se compara a conocer a Cristo. Ese estatus de élite romana no se compara a conocer a Cristo. Tener una historia relevante tampoco es comparable a conocer a Cristo. Tener muchos recursos económicos no se compara a conocer a Cristo. Pablo está exhortando aquí a los filipenses a posicionar el conocimiento de Cristo por encima de todo lo demás, aún de las circunstancias muy privilegiadas que tienen y que los rodean. Y puede ser que esto estaba entrando en competencia con ese valor que los filipenses le podrían estar dando al conocimiento de Cristo. Ahora bien, esto que les hablé es un contexto físico, en circunstancias, digamos, alrededor de la ciudad, alrededor de lo que era la parte política, económica. Pero también hay otras cosas que Pablo va a ir un paso más allá al hablarles sobre lo importante del valor de este conocimiento. Y vamos a ver una lista. Voy a leer para ustedes ahí en Filipenses capítulo 3, versos 5 y 6. Dice esto. Pablo da una lista de lo que les y empieza diciendo esto. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Es decir, mis padres cumplieron a cabalidad la ley de que cuando un hijo varón nacía, era necesario llevarlo a ser circuncidado a los 8 días. Perfecto, un hebreo cumpliendo la ley desde que nació. Otro punto, soy un ciudadano de Israel, de pura cepa, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, y miembro de la tribu de Benjamín, una tribu selecta del pueblo de Israel. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Sigue, fui miembro de los fariseos, quienes exigían la obediencia más estricta a la ley judía. Según estudios, pues prácticamente Pablo era de los más relevantes fariseos de la época, muy destacado, cumpliendo al pie de la letra lo que tenía que hacerse según la ley judía. Otra cosa, era tan fanático, dice Pablo, que perseguía con crueldad a la iglesia. Él se había ido a un extremo incorrecto, había entendido mal lo que el Señor quería realmente, porque el Señor no vino a destruir, sino vino a salvar. Pero más bien él quería judaizar a todo el mundo y en eso estaba persiguiendo a la iglesia con crueldad. Y dice él, en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. En otras versiones dice era irreprensible. Él era prácticamente, podríamos decir, un hebreo perfecto. Ya se pueden imaginar la cantidad y la calidad del currículo de Pablo. Donde quiera que él se presentaba, opacaba a todos los demás, a todas las personas alrededor. Pues no todos podían darle check a esa lista de cosas que Pablo sí podía, a esas cualidades tan especiales y de tanto valor para la sociedad hebrea. Eso tenía un enorme valor en el tiempo de Pablo. Sin embargo, él continúa escribiendo y dice, todo lo demás, haciendo referencia a esta lista que les acabo de leer, no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo, mi Señor. ¿Se pueden imaginar? Aquí vemos lo que podría ser como el motivo del mayor orgullo para una persona, esa vanagloria de la vida, pero él dice, no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo, mi Señor. Y verdaderamente yo puedo decir que esa es una afirmación tan significativa, viendo lo que Pablo era. Y aquí quiero hacerles 2 preguntas y dejarlas con ustedes. ¿Qué de nosotros? ¿Qué valor le damos al conocimiento de Cristo? Nosotros podríamos estar muy orgullosos de nuestro abolengo, nuestro origen,
alardear de que somos personas buenas, que hacemos buenas obras, ayudamos a los demás, alardear del lugar donde vivimos, de las posibilidades que tenemos a nuestro alcance, pero al final nada de eso se compara a conocer a Cristo. Necesitamos revisar nuestro enfoque y ver en qué posición tenemos ese conocimiento, qué tan valioso es para nosotros, qué tanto tiempo le dedicamos, cuánto de nuestra vida estamos rindiendo a este conocimiento. Debemos renovar nuestra mente y hacer lo que hizo Pablo, que también de los versos 7 al 10 nos dice esto. Antes, dice Pablo, creía yo que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Verso 8, así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley como antes, ahí le agrego yo. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Imagínense esta exclamación de Pablo de decir, quiero conocer a Cristo, experimentar el gran poder que le levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él. A ese punto llegó su deseo por conocer al Señor. Y yo quiero dejarles con esa porción para digerirla, porque cada uno ahí queda retado. En esos pocos versos que acabo de leer, hay temas y conceptos que vale la pena ampliar cada quien. Por ejemplo, ¿cómo es eso de no apoyarse en la propia justicia por medio de la obediencia? ¿Cómo es que llego a ser justo por medio de la fe en Cristo? Son temas súper amplios, pero es parte de ir conociendo a Cristo. A medida lo vamos entendiendo, vamos dándonos cuenta por qué es que no nos podemos apoyar en nuestra propia justicia. ¿Cómo es que llegamos a ser justos? Y en esto el Señor ya nos ha hablado por medio de Pablo y por medio de esta reflexión, para que nosotros vayamos dándole ese valor incalculable de conocer más de Cristo. Y a nosotros nos corresponde entonces hacer la otra parte, la que está en nuestras manos, que es ir, darle tiempo, esforzarnos, buscar más información, apoyarnos con comentarios bíblicos, con lo que sea necesario para que nosotros podamos entender mucho más y valorar más y más el conocimiento de Cristo, que es el que nos hace libres, que es el que nos muestra el camino, que es el que nos da luz para poder caminar cada día, nos da esperanza. Solo Cristo y solo el Señor conocen el mañana y es el que nos puede mantener con calma en medio de la turbulencia que hay alrededor. Bendiciones para todos.